Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el MAT. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Hola chicas y chicos, bueno, hoy estoy súper feliz porque tenemos una entrevista con Pamela de Conexión Matriz. Esta es nuestra segunda entrevista. Pame, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Gracias, Moni. Muchas gracias por recibirme otra vez. Encantada de estar acá compartiendo este espacio. Gracias. Bueno, les cuento un poquitito. Pame es de Argentina y la historia detrás de cámaras es que hace bastantes años vengo buscando una persona que me pueda acompañar a procesos más de ginecología natural por un diagnóstico que tuve a nivel personal hace más de 10 años y que bueno, no es secreto para los que ya nos siguen. En ese momento me dieron el diagnóstico del virus del papiloma humano y con varias herramientas holísticas, ya hace más de 3 años me di de alta porque ya todo salió en orden. Pero claro, fue un proceso bastante fuerte, un proceso de diferentes herramientas y por ende, bueno, en esta búsqueda encontré a Pame y lo loco fue que encontré que también era de Argentina y de Córdoba, donde también parte de mi familia paterna está. Entonces me llamó mucho la atención toda la filosofía, desde su eslogan Habita tu naturaleza hasta toda la parte de desparasitación con plantas, las herramientas de vapores vaginales, que eso es algo que lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy más en punto y coma, como digo yo, y toda la parte de masajes de la matriz, rebozo y cerrado. Todo el año pasado hice una formación con ella y fue hermoso. Después estuvimos juntas presencialmente, nos dio unos talleres del masaje de la matriz, rebozo y cerrado y ahí me di cuenta lo lindo que es llevar una vida tan auténtica como la de Pame, porque como para nadie es secreto, a veces lo que aparece en redes no es 100% real y con Pame fue impresionantemente ver lo rica la vida de ella, auténtica, tal cual la enseña. Así que bueno, sin más, hoy vamos a estar hablando de los vapores vaginales. Hay gente, muchas chicas de las cuales he estado acompañando que nunca en la vida habían escuchado de esto y por ende es también mi intención que puedan aprender más de quien más, Pame, que lleva bastantes años en esto y que me enseñó a mí también. Contanos, Pame, bueno, para vos primero tu historia, ¿cómo fue que llegaste a conocer estos vapores vaginales y qué fue lo que te llamó la atención para ya después compartirlo? Bueno, ya venía hacía, bueno, varios años trabajando en ginecología natural, acompañando mujeres, ya después digamos, de una larga formación con el trabajo de las hierbas, con todo lo que son también los tratamientos locales de ginecología natural, como emplastos, el uso de óvulos eh, y baños de asiento también. Y en algún momento doy con el tema de los vapores. Yo realmente no me acuerdo exactamente la primera vez que escuché hablar de los vapores, no lo sé si fue de algún curso o algún libro de ginecología, realmente no recuerdo, pero sí fue que empecé a probar, ¿no? Empecé a experimentar las vaporizaciones. Un poco así, entre paréntesis, yo venía de un proceso de lidiar con dolores menstruales muy fuertes de varios años, donde tenía este famoso dolor menstrual invalidante en el que, digamos, era o tomo un analgésico para más o menos estar parada el primer día de mi menstruación o aguanto y era así, ¿no? Como un poco entré en ese péndulo. Hubo un tiempo en el que tomaba analgésicos y otro tiempo en el que dije, bueno, ok, voy a
a vivir con esto, voy a sumergirme en el dolor. Y he buscado por muchas terapias, como le ha pasado también a muchas mujeres que llegan a mí, como he hecho terapias de sanación energética, muchas cuestiones más relacionadas con, por ahí con lo energético, con lo emocional, con indagar en el linaje. Y fui como que, digamos, por esos caminos, un poco sinuosos también, hasta que empecé a experimentar las vaporizaciones. Y eso fue un cambio muy grande, realmente. Entonces empecé a probarlas, empecé a compartir en ese momento, un poquito también varios años antes de la pandemia, que estaba mucho más expandido, hacíamos retiros presenciales y entre mujeres en un círculo preparábamos las hierbas, las cocinábamos al fuego directo en una olla bien grande, hacíamos como la tarea de recolectarlas y luego en el salón nos metíamos a vaporizar, ¿no? Y dentro, digamos, en el marco de compartir varias medicinas naturales para el cuidado de la mujer, para la matriz. Y bueno, realmente lo que pasaba es que era muy profundo esto de que resultaba como revelador, ¿no? Qué agradable, cómo no hice esto antes. Empezaban estos comentarios de sorpresa y esta cuestión de que algo tan sencillo y en tan poco tiempo empezaba a tener resultados. Entonces luego en eso empiezo a investigar, estuve en contacto con parteras, parteras en la tradición acá en la zona argentina que me compartían también cómo antes las mujeres usaban las vaporizaciones posparto, por ejemplo, para lo que es el cuidado de la matriz, una limpieza profunda del útero después de haber parido. Y luego doy con una escuela de Estados Unidos donde trabajan con lo que se llama hidroterapia pélvica, donde también aplican las vaporizaciones, que hacen una investigación muy grande en distintas usuarias y los efectos que trae la vaporización. En esa escuela recopilan información de la historia, sobre todo de las mujeres negras de distintos países, donde utilizaban, ¿no?, en esas culturas las vaporizaciones y aún un poco como escondido y en silencio, las mujeres seguían utilizando como un método medicinal y de prevención y de tratamiento de desequilibrios la vaporización vaginal, ¿no? Algo que por ahí en el mundo más occidental no se escuchaba tanto hasta que se empezó a poner como un poco más de moda, pero en este ámbito, vamos a decir, un poquito más New Age, de hacer, yo digo, ¿no? Como esta cosa que hoy vemos en internet de, bueno, hacemos una vaporización y usamos algo rico y lindo, ¿no? Como los pétalos de rosa, la lavanda y la manzanilla, pero al final es como que todas las mujeres terminan haciendo lo mismo y no hay una profundización en la historia de salud de cada mujer, ¿no? Entonces, como que ahí, en todos esos años voy aprendiendo, voy profundizando, haciendo mi propia experiencia, incluso de poner en práctica las vaporizaciones durante 3 meses seguidos, dejo de tener dolores menstruales, ¿no? Dolores menstruales que me invalidaban por completo, de esos que no puedes ni respirar, ni moverte, que te suben calores, que te baja la presión, bueno, un montón de cosas. Y, bueno, empiezo, ¿no?, a notar los efectos, igual que en las mujeres que venía acompañando. Y bueno, un poco como eso sería un poco resumen de la historia, pero de pronto está bueno para quien no tiene ni idea lo que es una vaporización vaginal o pélvico vaginal, ¿sí? ¿Qué es en lo concreto, ¿no? Porque en general tenemos la idea de los baños de asiento, ¿sí? Los baños de asiento es algo que ha quedado como todavía un poco como en la memoria y esto de que una abuela sepa todavía, bueno, puedes hacerte un baño de asiento con manzanilla o con alguna hierba, es como un poquito todavía más naturalizado, pero la vaporización no tanto. Y no sé si querés que pase adelante a explicar así en lo concreto qué es. Sí,
Sí, totalmente con tales, porque hay muchas de las chicas con las cuales comparto que nunca habían escuchado qué es una vaporización vaginal y cuáles serían tal vez los primeros pasos para empezar a experimentar esto, eh, ¿verdad? Para ellas, para vos fue, bueno, un llamado y como la vida, qué lindo, ¿verdad? Te la muestra como una herramienta para, ¿verdad? Para quitar estos dolores, como decís vos, invalidantes, que bueno, es terrible. Yo, por dicha, no he tenido que pasar por ahí, pero he tenido amigas, de hecho Jess, con la que estuvimos también recibiendo tu formación el año pasado, que conocí, que también entrevistamos acá con sus procesos de estos dolores otro nivel. Es impresionante, ¿verdad? Como algo tan simple que es un vapor puede llegar a ser algo o sea, cambio 180. Así que eh, más bien sí, invitada a que nos cuentes así como algo fácil para las chicas que nunca habían escuchado esto. A mí me gusta traer esto como un poco la diferencia entre la vaporización y un baño de asiento, porque en general es lo que las personas más conocen, el baño de asiento, que es preparar una infusión de hierba que puede estar tibia o fría y sumergir la zona genital en esa infusión fría o tibia para abordar una inflamación, una infección, puede ser casos de hemorroides, ¿sí? En cuestiones como un poquito más superficiales del cuerpo, ¿no? Y de la zona pélvica y genital externa, ¿sí? Entonces, en la vaporización, en realidad, como lo que vamos a hacer es hervir el agua, ¿sí? Poner a hervir, puede ser agua sola o agua con hierbas, y ese agua bien caliente va a despedir, ¿no? Un vapor, ¿no? Que sería una conjunción de un calor húmedo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vamos a exponer la zona genital a esa especie, vamos a decir, de sauna pélvico, ¿no? Porque vamos a tener un efecto de sauna localizado en toda la zona pélvica. Entonces, para traer un poquito la imagen, si una se estaría por hacer una vaporización por primera vez ahora, va a poner a hervir esa agua. Una vez que entra en hervor, vamos a tener ese vapor y ese recipiente en el que tenemos el vapor lo podemos colocar en el suelo, por ejemplo, y nosotras estar encima de ese calor, de ese vapor, en una postura de cuclillas podría ser, y cubriéndonos con una falda o con un pareo o alguna manta, de manera que ese vapor quede bien localizado y suba a la zona pélvica. Por supuesto que siempre hay que tener recaudos antes de hacerlo porque acá vamos a trabajar con agua bien caliente. Entonces, para prevenir quemarnos, siempre lo importante es disponer de un espacio donde estemos cómodas, tranquilas, empezar bien alejadas del vapor. Puede ser de rodillas, envolviendo esa olla o recipiente con una toalla, por ejemplo, para no quemarnos, y vamos a ir tomando un poquito de registro de la sensibilidad que tenemos al calor. Entonces eso significa que si estamos un poco alejadas del recipiente de vapor y no sentimos que sube mucho calor, nos vamos a acercar un poquito más. Nunca vamos a sumergir los genitales en el agua, siempre vamos a trabajar solamente con el vapor que sube. Entonces, eh, pensemos un poco en este efecto de un sauna o tal vez de un temazcal, ¿no? Donde nos metemos en un espacio donde hay un calor húmedo. Ese calor húmedo, el efecto más inmediato que podemos registrar es sudor, ¿sí? Nos empieza a hacer sudar, abre los poros, hace que empiece a aumentar la circulación sanguínea, ¿sí? Y a través de esa apertura de los poros empezamos a sudar y por supuesto eliminar toxinas, ¿sí? En el caso de una vaporización, a la que me gusta más llamarla pélvico-vaginal, porque en realidad eh, no solamente trabaja sobre la zona vaginal, sino que
el vapor que sube va a subir a toda la zona pélvica. Eso va a incluir, obviamente, la vulva, la vagina, va a incluir el canal vaginal, va a incluir el cuello del útero, va a incluir también el útero e incluso va a incluir beneficios en la zona de los riñones, en los ovarios, en las trompas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El calor húmedo, cuando empieza a subir ese vapor, primero obviamente que va a dilatar, ¿sí? Va a empezar a relajar la musculatura, los tejidos, va a abrir los poros de la piel y en el caso de usar hierbas, por ejemplo, las hierbas tienen un efecto adicional que es que a través de ese vapor van a subir también al torrente sanguíneo. Por eso es tan importante también entender que no podemos trabajar con cualquier hierba, ni las mismas hierbas son para todas las mujeres, como a veces por ahí se piensa o se transmite, ¿sí? Entonces, el efecto inmediato, como decía, de ese calor húmedo va a traer un aumento de circulación. Entonces, nosotras en toda la zona del útero podemos tener, por ejemplo, desequilibrios, como sucede con esto, el dolor menstrual invalidante, donde hay un registro del útero que está tenso, está frío, y eso al suceder la menstruación genera espasmos muy fuertes al punto del dolor, ¿no? Entonces, cuando empieza a ingresar ese calor húmedo, los músculos se empiezan a relajar y para el útero poder desprender esos tejidos del endometrio que se desprenden durante la menstruación, le empieza a resultar como más amable, ¿sí? Pensemos en el cuerpo cuando tiene como una contractura, en general buscamos darle calor, hacer un masaje, movilizar para que esa contractura no se siga como amplificando, ¿no? Y endureciendo más. Entonces, inmediatamente ese calor húmedo, sin hacer más que exponerse al vapor, empieza a relajar la musculatura y los tejidos. Pero a la vez va a empezar a ayudar a desprender toxinas del útero. Entonces, cuando hablamos de toxinas nos referimos, por poner un ejemplo, puede haber flujo vaginal, un flujo irregular que puede venir de una infección, de una desbalance en la microbiota vaginal que queda en la zona interna. El vapor va a ayudar a que ese fluido baje más rápido, ¿sí? En vez de, por ejemplo, hacer una ducha vaginal, que eso a veces se utiliza como un método natural para lavar la vagina, para eliminar también flujo con olor, por ejemplo, que es un proceso bastante invasivo para el cuerpo. En el caso del vapor va a ser un proceso mucho más amable. No vamos a intervenir directamente, sino que es como que el cuerpo va a transpirar solo y va a empezar a soltar. Otra cuestión que tiene que ver con las toxinas, por poner un ejemplo, es cuando menstruamos, esto pasa mucho en las mujeres, menstruan y vieron que hay momentos del ciclo menstrual donde hay un sangrado que baja muy abundante y hay momentos donde ese sangrado se detiene. Por ejemplo, estamos en el día a día haciendo un montón de cosas y empieza a haber una tensión en la zona pélvica, que es a veces inconsciente, entonces ese sangrado se detiene. No es que se detenga el sangrado, sino que el cervix, que es como un esfínter, vamos a decir, se abre y se cierra. Y cuando estamos tensas, vamos a tender a tensarlo y a cerrar, y eso va a impedir que baje fácilmente la sangre. Por el contrario, puede pasar que vayas al baño a hacer pis, a orinar, y baje la sangre, por el mismo efecto de relajación de abrir los esfínteres. O puede pasar que te vayas a dormir y en la noche, en ese estado de reposo más relajado, baje más sangre, ¿no? Por eso también existen las famosas compresas nocturnas, ¿no? Que suelen ser más grandes y se venden como compresas que retienen mucha más sangre. Por esto, no es porque en la noche menstruemos más, sino porque hay momentos del día en el que puede pasar que estemos más relajadas y baje más sangre y haya momentos en los que no. Entonces, ¿qué pasa? A veces sucede que termina la menstruación, pero en el próximo ciclo empieza a bajar primero un sangrado marrón. Ese sangrado marrón
no es el sangrado de esta menstruación, es un sangrado viejo, ¿no? De una anterior menstruación que no terminó de salir y quedó guardado, digamos, justo en la salida, digamos, y entrada del cervix, y es lo que primero baja. Entonces, esos restos de sangre, que es una sangre más putrefacta, que puede generar mucho olor, puede generar en algunas mujeres hasta ardor, picor, me está hablando de una sangre vieja. Entonces, cuando empezamos a vaporizarnos, por ejemplo, en lo más concreto, empieza a suceder que eso deja de pasar. Entonces, el cérvix se abre más relajado, la sangre sale, ¿sí? Mucho más fluida, y el ciclo termina con, digamos, con una limpieza completa, ¿no? Hablamos de limpieza no porque el útero esté sucio, sino porque, como igual que todos los órganos de nuestro cuerpo, tienen mecanismos de limpieza. Así como orinamos varias veces al día, o hacemos caca varias veces al día, o una vez al día al menos, el útero tiene un mecanismo de limpieza donde se regenera incluso y se fortalece en cada menstruación, ¿no? Por supuesto que tiene muchas otras funciones más, entre ellas albergar una vida y muchas más, pero la menstruación sí es un proceso de limpieza y de preparación. Entonces, ¿qué pasa? Hoy muchas mujeres están teniendo dificultades en sus ciclos y desequilibrios en sus ciclos porque el útero no está pudiendo limpiar correctamente por distintas cuestiones, porque se usan tampones, porque hay un exceso de carga de toxinas en la zona del útero, en la sangre, porque hay, bueno, por uso de hormonas químicas o DIU, ¿sí? Fármacos, por estas mismas tensiones que hay en el cuerpo que van generando que se congestionen esos fluidos. Otra cuestión que puede pasar es que experimentemos, por ejemplo, menstruaciones con coágulos o con un sangrado muy oscuro. Eso me está hablando de que digamos, que la sangre se esté tendiendo a coagular no es un signo de salud, es un signo de que está algo desbalanceado. Si una sangre sana, digamos, que desprende el útero, debería ser una sangre roja, bien vital, fluida, donde obviamente va a haber restos de tejido, pero no debería haber coágulos. Entonces la vaporización va a resolver muy rápidamente, por ejemplo, esta tendencia a formar coágulos, que en algunos casos está también asociada a dolores menstruales, a inflamación en el útero y en la pelvis. Vamos a contar otra cuestión. Por ejemplo, mujeres que les cuesta lubricar, ¿sí? Tener la zona vaginal lubricada, humectada, y que eso incluso dificulta las relaciones sexuales. Entonces, en general, ¿qué se hace? Se utiliza un gel o un lubricante, ¿no? Como algo externo. En muchos casos la vagina no puede lubricar porque hay un exceso de tensión. Ese exceso de tensión lo que hace es que los fluidos, en vez de salir, se metan para adentro. Como pasa, por ejemplo, con las mujeres que tienen tendencia al estreñimiento, ¿sí? Donde hay una dificultad para evacuar. Y si mi cuerpo no está pudiendo evacuar la sangre menstrual correctamente, no está pudiendo generar fluido lubricante naturalmente, la vaporización ahí va a actuar muy rápido, porque va a relajar toda la zona del canal vaginal, va a fomentar a que esa lubricación vuelva a aparecer naturalmente, y a la vez va a facilitar las relaciones sexuales, ¿sí? Generando incluso mucho más sensibilidad al placer. Mujeres que tienen dolor en la penetración, por ejemplo, porque sienten tensión o inflamación, con solo un par de vaporizaciones eso se diluye, ¿sí? Por eso digo que incluso es una medicina muy rápida. Podríamos hablar también de mujeres que tienen amenorrea, es decir, que no están ovulando y por ende no están pudiendo menstruar. La vaporización va a recuperar esa ciclicidad natural. Mujeres que tienen ciclos muy largos, que les viene cada 40 días, ¿sí? Cada 35 días, o que le viene cada 2 meses, la vaporización va a volver a regularizar eso. Mujeres que tienen quistes, miomas, endometriosis, que por supuesto también
siempre digo que en todos estos procesos es importante hacer un acompañamiento profundo en cuanto a los hábitos de vida, hábitos nutricionales, etcétera. Pero la vaporización en todos estos casos tiene un efecto muy rápido porque va a acompañar a que el útero vuelva a recuperar esos mecanismos, digamos, de desintoxicación. ¿Sí? Entonces va a favorecer incluso a tratar y a prevenir este tipo de cuestiones de nódulos, enquistamientos, fibromas, la endometriosis, por ejemplo, donde empieza a haber como una carga de toxinas muy grande en la sangre y en el útero, ¿sí? Y eso lleva a la inflamación, al sobrecrecimiento del tejido endometrial. La vaporización va a favorecer a que eso pueda ser tratado, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cuestiones que son como un poco controversiales, ¿no? Porque si uno googlea en internet y busca vaporizaciones vaginales, como en muchas cuestiones así de curación natural, aparecen primero todas esas páginas que te llenan de miedo. Los expertos teóricos no recomiendan las vaporizaciones por esto y esto, ¿no? Justo yo el Siempre otro día aparecen por ahí, sí. Ujú. no sé si lo leíste, pero escribía sobre eso, ¿no? Como un Sí, poco en los que estos expertos teóricos, que lo pongo entre comillas, ¿no? En realidad son esas mismas personas que recomiendan a la mujer una operación por un quiste, que recomiendan a la mujer hacer un tratamiento con anticonceptivos, que son hormonas químicas que esterilizan a la mujer y agravan los procesos fisiológicos y traen nuevos desequilibrios, tienen una cantidad enorme de efectos secundarios. Entonces, todos esos expertos son esos que están ligados con las farmacéuticas y cuando viene, ¿no? Como una resolución natural, más amable, que además la usan las mujeres desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso desde que antes que exista la ginecología que hoy conocemos, ¿no? La ginecología moderna, eh, vienen, ¿no? Como a meter miedo sobre estas cuestiones. Eso por un lado, ¿no? O sea, ahí hay una lista de, bueno, que puede alterar la microbiota, que una mujer se puede quemar y puede tener un accidente. Bueno, claro que sí, ¿no? O sea, está bueno pensar que una persona, si no tiene los recaudos, se puede quemar, igual que se puede quemar calentando un té o igual que se puede quemar entrando a la ducha sin haber probado el agua antes, ¿no? Entonces, como que también infantilizan mucho, ¿no? En la forma, digamos, de hablar sobre estas cosas para, bueno, para generar miedo y que las personas no elijan eso y sigan con estos tratamientos que ofrece la ginecología moderna. Es interesante que, bueno, que hoy, por ejemplo, se están utilizando ya desde hace 5 años en los hospitales de la República Checa, en las salas de parto, se están utilizando las prácticas de vaporizaciones para acompañar a las mujeres en esa fase de la preparación al parto y ya se están registrando eh, como una tasa que va creciendo de mujeres menos intervenidas con episiotomía y con fármacos, ¿sí? Para el parto, ¿no? Esto es súper interesante. Hay países donde, incluso en Estados Unidos, está lleno de lugares donde hay centros como si fuese un centro de spa, pero es un centro de vaporización vaginal, donde las mujeres van con una mujer que facilita y que tiene conocimiento de las hierbas y van, en vez de a pintarse las uñas al salón de belleza, van a vaporizarse en un espacio conjunto donde hay varias mujeres y cada una con las hierbas, digamos, previamente se conoce la historia de salud de la mujer para administrarle las hierbas y los protocolos correctos, ¿no? Y se usa como una manera incluso preventiva de desequilibrios. Es decir, por ponerte un ejemplo, hoy es muy común que las personas que más o menos tengan algo de información sobre la salud más natural, tal vez una vez al año hagan o una limpieza hepática o algún tipo de depuración con algo, con una planta o con sal o con lo que sea, ¿no? Esto es lo mismo. Lo que pasa es que como está esta cuestión de que
de que es vaginal, de que es algo muy íntimo, es como que todavía está un poquito como secreto y más cerrado, ¿sí? Pero por suerte cada vez hay más mujeres que lo están aplicando. Entonces un poco, no sé si me estoy pasando yendo por las ramas, No, Moni. no, está perfecto. Interrum- Me encanta Sí, esto porque, bueno, yo he sido así rápidamente una de las que ha evitado desde casi que toda la vida ir a gastar plata en el spa, que las uñas, que el pelo. De hecho, me corto el pelo como una vez al año nada más. Y bueno, las uñas tengo años de no hacérmelas así como pintadas. Eh, sí. o sea, obviamente las tengo limpias y cortitas porque también trabajo con las manos en masajes y cosas. Pero qué rico este tema de los centros de vapores vaginales. Eso yo de fijo, o sea, me encantaría como toda una experiencia de esas. Qué lindo. Totalmente. Es súper interesante también como cambiar también este formato en donde de pronto esto de que las mujeres se reúnan en pos de la belleza y de la imagen y de pronto, o sea, nos reunimos para la salud, ¿no? O sea, para Claro, cuidar el cuerpo, porque además la ginecología de hoy em, tiene una historia bastante fea, muy turbia, ¿no? Donde las mujeres, a las mujeres se las torturaba, se experimentaba como mujeres para conocer la anatomía, incluso se abría y se intervenía a las mujeres sin anestesia, ¿no? En una época para poder conocer, ¿no? Qué hay adentro de ese cuerpo. Y eso también ha ido alejando a la mujer de su propio cuerpo y del conocimiento de su fisiología, de su naturaleza. Y fíjate que también esta medicina que tenemos hoy moderna, donde la ginecología también te atiende uno a uno, donde no te mira, donde está separada del resto de las mujeres, ¿no? Como que queda en un lugar donde tu cuerpo lo delegás a un experto profesional, sea hombre o mujer, pero se supone que es un experto profesional que sabe más de tu cuerpo que vos, pero al final el supuesto tratamiento que te da es tomar fármacos o quitarte un quiste o quitarte el útero o quitarte los ovarios, que hoy lamentablemente es algo que va creciendo, ¿no? Porque hay mujeres que, o sea, yo atiendo a mujeres que me dicen, mira, a mí me dijo que por este quiste me toca operar ya. Y fui a otra consulta con otro especialista y me dijo, no, pará, todavía podemos hacer cosas, ¿no? Que por ahí esas cosas que pueden hacer es tomar anticoncepción hormonal, ¿no? Pero fíjate también como qué polar que dentro de este circuito donde son expertos, uno pasa a decir que te tenés que operar ya y abrir y sacarte partes del cuerpo a otro que te diga que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y de pronto, ¿qué pasa cuando una mujer se empieza a vaporizar? Empieza a tener hay un estar en el cuerpo, ¿no? Hay un registro muy profundo e inmediato de lo que pasa ahí abajo, ¿no? Porque como sigue siendo algo desconocido todavía, y por eso es que también recurrimos a especialistas, porque nos desconectamos de hablar con otras mujeres, a ver qué te pasa cuando estás menstruando, qué haces, qué no haces en la menopausia, cuántas mujeres también, o sea, no saben que les pasan todas estas cosas que les pasan en la menopausia o en un embarazo o en un posparto. Las mujeres en general quedan aisladas en sus procesos naturales, fisiológicos, y siempre queda como esta cuestión de que necesito al especialista, que es ese especialista que encima en muchos casos es un hombre que no tiene ni idea de lo que es estar en un cuerpo de una mujer, o también mujeres que igual no tienen ni idea de estar en su cuerpo de mujer, ¿no? Y entonces nos quedamos como en esa situación limitadas a seguir lo que nos dicen sin tener una noción de nuestro cuerpo y de cómo funciona. Y yo creo que la práctica de vaporización es un primer paso maravilloso, realmente maravilloso. No sé qué palabras ponerle, pero de verdad que en mis estadísticas el 99% de las mujeres que se han hecho una vaporización por primera vez dicen, ¿cómo no hice esto antes? ¿Cómo no hice esto antes? O sea, no hay otro comentario más que ese, ¿no? Porque es
una experiencia muy hermosa donde te lleva inmediatamente, ¿no? En este mundo que estamos tanto en la cabeza, en los pensamientos, te lleva inmediatamente a registrar tu pelvis, tu vagina. Hay un calor que sube, que te empieza a relajar muy rápidamente. Esto de qué es experimentar en el cuerpo que el útero y la pelvis estén relajados. Porque hoy estamos viviendo en general a un ritmo que nos lleva a estar en una tensión física constante y hay mucha desconexión de la pelvis y del útero. Y de pronto hay algo que solo en 15 minutos me lleva a relajar esa zona del cuerpo, eh, se abre algo, ¿no? Se abre como un conocimiento también sobre el cuerpo, ¿sí? Es una puerta de entrada también para darse cuenta, ¿no? De cómo también, qué efecto tiene el relajar el útero, la pelvis, ¿sí? No solamente a nivel físico, o sea, porque esto no es, digamos, la vaporización no solamente es para una mujer que tiene que curar algo, ¿no? Es como, puedo ir a hacerme un masaje para curar algo, o puedo ir y hacerme un masaje para tener un momento de conexión con mi cuerpo, de relajación, y no necesariamente porque tengo que tratar un desequilibrio. Esto es lo mismo, incluso la vaporización aplicada, ¿no? De manera continua puede servir como un método para prevenir futuros desequilibrios, ¿no? Como la endometriosis, los quistes, infecciones vaginales, candidiasis, dolor menstrual, etcétera. Me encanta, porque ahora justo en esta semana, bueno, el episodio que salió la semana pasada sobre la paciencia, ¿verdad? Que estábamos hablando, que es interesantísimo, ¿verdad? Y eso también lo recordé mucho en tu formación, porque a veces es como, uy, ya siento una cosita y tengo que ir inmediatamente al experto que me dice, sin darle como ese espacio y tiempo al cuerpo de vuelva a su equilibrio natural, que realmente el cuerpo, como vos dijiste, ya tiene mecanismos para saber por dónde es, ¿verdad? Y qué lindo con este tipo de información y con herramientas como las vaporizaciones vaginales, como una ayuda al cuerpo a volver más rápido a ese equilibrio, ¿verdad? Y como vos decís, 10, 15 minutos, o sea, es que si no tenés y no haces esos 10, 15 minutos, pero si lo haces para sacar la cita, para ir, para comprar, para, ¿verdad? O sea, es como, Sí. sí, totalmente. Entonces es como dar ese espacio y tiempo al cuerpo. O sea, ¿cuánto tiempo llevas con ese desequilibrio, ese síntoma, ¿verdad? Eh, Dale entonces su espacio para que vuelva a sentirse bien, ¿verdad? Y como ese espacio es como realmente una oportunidad, como dijiste, de habitar el cuerpo, de escucharlo y por ende hacerle caso, ¿verdad? Esas son las dos partes, pero está en nosotras elegir si hacemos esto que es lo más simple. A veces es como que, como vos dijiste en algún momento en tus correos, que a veces lo más simple es lo que menos se hace, ¿verdad? Es como literalmente es tan simple que no es mercadeable, ¿verdad? Claro. Y Sí, podría decirte que es como digamos, como la práctica de ginecología natural que hay más completa porque aborda una gran cantidad de situaciones que las acompaña a resolver, ¿sí? Porque esto es igual que, si ya tú has hablado por ahí de las desparasitaciones y de tomar plantas, por ahí están familiarizadas con eso algunas mujeres, que es que o sea, tú tomas las plantas por alguna cuestión en particular, pero igual la planta va a ir acompañando al cuerpo a resolver muchas situaciones que tal vez no estabas atendiendo o no estaban siendo tan importantes, pero estaban un poco ahí molestando, incomodando, ¿no? Esto es lo mismo. Tal vez llegas a una vaporización porque quieres tratar algo puntual, pero al final empieza a ser mucho más profundo, que es esto de que si tu útero empieza a poder eliminar correctamente la sangre menstrual, por ejemplo, todos los meses, sin coágulos, a desintoxicar correctamente,
a relajarse, a que no haya tensión muscular ni exceso de frío en el útero, por ejemplo. Entonces va a empezar a haber un balance que va a impactar en muchos aspectos, no solamente en ese desequilibrio que se está tratando puntualmente, ¿sí? Em, entonces también un poco eh, algunas cuestiones a veces que se dan como pregunta, ¿no? Vamos a decir como preguntas frecuentes, que cómo Ujú. el vapor hace efecto en el útero, o cómo las plantas que metes en el vapor hacen un efecto. Pensemos en que nosotras, por ejemplo, un ginecólogo nos da un óvulo, ¿sí? Y ese óvulo obviamente tiene sustancias que van a generar algo en el cuerpo, porque toda la zona vaginal y el canal vaginal es muy absorbente, ¿sí? Muy receptivo y van al torrente sanguíneo muy rápidamente. Por eso se utiliza un óvulo. Puede ser un óvulo natural hecho con una planta o puede ser un óvulo que venga de la farmacia, ¿sí? Entonces, eso hace un efecto porque el cuerpo tiene esa capacidad de absorber. Esto es lo mismo, es como si me hago una, por ejemplo, una vaporización en la zona nasal, que eso es algo por ahí un poquito está más naturalizado. Esto de tener moco y para poder despegar el moco, porque está muy seco y la nariz está congestionada, me hago un vapor. Puede ser con agua, agua y sal, las nebulizaciones tan conocidas, o puede ser un vapor de agua con eucalipto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ese vapor va a entrar, ¿sí? Va a abrir y destapar las vías, que hay conductos ínfimos, ¿no? Como puede ser en la parte nasal, como puede ser también en la parte vaginal. Y lo que va a ir haciendo es que esos conductos se destapen y el cuerpo pueda eliminar con mucha más facilidad, en este caso, el moco de la nariz. Pero hay que pensar que nuestro cuerpo elimina moco por todos lados del cuerpo. Por eso podemos ver mucosidad en la caca, podemos ver mucosidad en la sangre menstrual también. Incluso fuera de la menstruación y fuera de los días fértiles, podría nuestra vagina eliminar moco, ¿sí? Porque el moco es un mecanismo del cuerpo donde de alguna manera atrapa toxinas y microorganismos y las suelta para afuera, ¿no? Y a veces esos mecanismos del cuerpo están obstruidos, ¿no? Están tapados. Entonces, la vaporización lo que va a hacer, ese calor húmedo, es favorecer al cuerpo a ese destapar conductos, eliminar toxinas, abrir, relajar la musculatura, como dije antes, y esto va a traer, obviamente, muchos beneficios. Como volviendo un poquito más, digamos, a lo concreto de la práctica, si una mujer quiere hoy por primera vez hacerse una vaporización, obviamente que hay que tener algunas cuestiones en cuenta porque hay contraindicaciones. No significa que porque sea una terapia natural es inocua, ¿no? Entonces Y voy a eso, compartir. sí, eso te iba a Sí. preguntar también, como contraindicaciones, específicamente, ¿todas las mujeres pueden hacerlo? Una, y dos, eh, si en todo momento del ciclo. Ajá. Por un lado, digamos, las contraindicaciones más importantes que tiene la práctica de vaporización es que una mujer, si está embarazada y quiere estarlo, ¿no? Quiere sostener esa gestación, no debería hacerse una vaporización porque justamente la vaporización tiene la capacidad de abrir el cérvix, ¿sí? Y generar una pérdida, ¿no? Entonces, no vamos a someternos a eso en el caso de un embarazo, a excepción de el trabajo de parto, sí que eso no lo voy a explicar acá, pero donde en determinadas condiciones, como esto que expliqué en los hospitales de República Checa, se puede utilizar la vaporización. Por otro lado, no se debe hacer una vaporización mientras se está menstruando, porque la vaporización, como va a aumentar el movimiento de la sangre, eso puede generar una hemorragia, ¿sí? Y no queremos eso. Lo mismo si hay una mujer que está con una hemorragia o mujeres que tienen dos menstruaciones en el mes, ¿no? Estas mujeres que están menstruando, por ejemplo, cada 15 días.
En esos casos es preferible esperar, usar otras prácticas de fitoginecología para acompañar a balancear y regularizar el ciclo, y luego una vez que ya empiece a tener ciclos regulares, donde no sean tan cortos como cada 15 días, ahí se podría empezar a aplicar protocolos específicos con hierbas específicas para mujeres en esos casos para mantener el balance del ciclo. Esas serían como, vamos a decir, las más importantes. Después, eh, en el caso, por ejemplo, de que una mujer tenga una herida abierta o un cortecito en la entrada de la vagina o alguna especie de ampolla o llaga, ¿sí? O por ejemplo el herpes, puede vaporizarse, ¿sí? Acá también es importante para potenciar el proceso de curación usar hierbas específicas, pero em, puede vaporizarse, pero esa mujer si nota que al vaporizarse, por ejemplo, el calor le molesta mucho o le genera ardor, por ejemplo, entonces sería preferible lo mismo, pausar, esperar a que eso se resuelva o usar otra práctica de fitoginecología y luego avanzar con las vaporizaciones. No sería como una contraindicación, vamos a decir, tan radical, como que ahí dependería más de la persona. Dentro de esas contraindicaciones que no son tan fuertes o tan radicales, por ejemplo, una sería que una mujer tenga una herida abierta en la zona de la vagina o en la entrada vaginal, puede ser una grieta, un cortecito, y en ese caso la vaporización la puede beneficiar porque va a generar una limpieza, igual que una persona tiene una herida en cualquier parte del cuerpo, no va a dejar de lavarse o de bañarse porque tiene la herida. Vamos a lavarnos, esto nos puede ayudar en este caso, pero si la mujer no tolera el vapor porque el calor le arde o le molesta más, ahí tendremos que tomar una decisión y poner en balance si es más el costo o el beneficio, ¿no? Entonces eso sería como una contraindicación que no va a ser tan radical, sino que al final va a depender un poco de la decisión de la mujer que sea una vaporización, ¿sí? Entonces eso lo mismo puede ser con una situación en la que una mujer tiene una infección donde le está generando mucho ardor vaginal, entonces la vaporización con determinadas hierbas la podría beneficiar para curar esa infección y tratarla, pero si es mucho lo que le arde y no soporta el calor, entonces tendremos que utilizar otra práctica de fitoginecología. Pero no sería una contraindicación tan radical como si lo es, que no se debe vaporizar ni menstruando, ni teniendo un sangrado, ni con ciclos de, donde hay un sangrado cada 15 días, ni tampoco estando embarazada, ¿sí? Eso sería lo más importante. O una más que me quedó, en el caso de las mujeres que están buscando la gestación, no deberían vaporizarse hasta no confirmar o no el embarazo. Es decir, si yo tengo relaciones sexuales, busco el embarazo y estoy en mis días fértiles, no debería vaporizarme después de mis días fértiles o después de haber tenido relaciones sexuales, porque eso obviamente va a favorecer a que el fluido, por ejemplo, del semen, se limpie, ¿sí? Incluso la vaporización es una forma de limpiar ese tipo de fluidos. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen relaciones con su pareja seguras porque se conocen, porque está, en cuanto a la salud está todo bien, no hay ningún inconveniente, pero al eyacular adentro de la vagina puede pasar que el semen genere ardor, ¿sí? Genere olor, genere molestia en la vagina o picor también. Entonces, en esos casos, una alternativa, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, sería utilizar la vaporización para que la zona del canal vaginal se, como que se autolimpie, vamos a decir, en vez de hacer un lavado vaginal que es muy agresivo o una ducha vaginal, utilizamos el recurso de la vaporización para que haya una limpieza mucho más amable. Sí, esto también es una realidad que viven mujeres y por ahí no se dice tanto. Incluso hasta podría prevenir un embarazo eh, en estos casos, ¿no? Donde puede haber un accidente, pero bueno, no hay, obviamente, no podemos confirmar un 100% de efectividad, igual que tampoco un preservativo
confirma 100% efectividad, igual que el DIU no confirma un 100% de efectividad, ¿no? Entonces, pero saber que también es una práctica que puede ponerse en práctica, por ejemplo, para en caso de que haya un embarazo, por ejemplo, no deseado, acompañado también con toma de plantas, ¿no? Puede favorecer a que venga la menstruación, digamos, ¿no? Entonces, como volviendo a lo más práctico y ya teniendo como para empezar estas contraindicaciones para que la mujer que está escuchando del otro lado sepa, bueno, a ver, puedo hacerlo o no puedo hacerlo en este momento. Ahora, si no lo puedo hacer, entonces puedo elegir otra práctica de fitoginecología, de los que comparte hoy en día, los que compartes tú, Moni, por ejemplo. Y si digo, bueno, no estoy contraindicada, puedo empezar, entonces en ese caso lo que le recomendaría a la mujer que puede empezar a vaporizarse es sin miedo, dedicarse un rato, hoy, mañana, en los próximos días, a tomarse ese tiempo, ¿no? Entonces en ese tiempo tal vez pueden ser en total una media horita en la que vamos a poner una olla a hervir con 1 litro de agua o 1,5 litros, ¿sí? Vamos a empezar solo por esto de la vaporización solo con agua, ¿no? Porque ya el efecto del vapor de agua es muy profundo y obviamente cuando le agregamos hierbas tenemos muchos más beneficios, pero en este caso, por empezar, tengo agua y tengo una olla y fuego. Voy a poner a hervir el agua. Si no estoy segura del agua que tengo, porque no sé si está contaminada o no y estas cosas, recomiendo hervir el agua 10 minutos, ¿sí? Para matar cualquier cosa que haya en el agua que no veamos. Y vamos a pasar a llevar ese recipiente a un rincón de la casa donde no entre ni frío ni viento. Esto es importante, ¿sí? Porque necesitamos un espacio que sea agradable para cuidar también este calor y esta relajación del útero. Entonces, lo que se puede hacer o bien es ponerse de cuclillas sobre esa fuente de vapor durante 10 o 15 minutos, si es que la mujer que lo va a hacer puede sostener esa postura. Si es una postura que le cuesta sostenerla ese tiempo, algo que recomiendo así a modo muy casero es tenerse 2 sillas o 2 bancos que tengan o que tengan la misma altura en realidad, y ponerlos uno al lado del otro pueden ser 2 palmos de distancia aproximadamente. Entonces la olla va a estar debajo y nosotras nos vamos a sentar entre esos 2 asientos. Nos vamos a tapar todas, a cubrir con una manta, un pareo o una falda bien larga y suelta, de manera que quede como un efecto de, yo le digo carpita, no sé si en Costa Rica se dice así, ¿no? Como una tienda de campaña, ¿no? Sí, No sé si hay otra palabra, pero se sí, entiende. sí, como crear una enagua alrededor, por así decirlo. O- Ok, entonces la mujer se va a quedar ahí sentada recibiendo el calor del vapor. En el caso de estar sentada entre 2 asientos, si no se siente que sube el calor porque ha quedado muy lejos, entonces recomiendo subir el recipiente, puede ser con una pila de libros, con una caja, ¿no? Con algo con que lo pueda subir un poco más para que esté más cerca de la pelvis sin llegar a tocarla. Entonces ahí, cuando te estés vaporizando, te vas a quedar, pueden ser 10, 15 minutos en general. Mucho más de eso no va a durar la vaporización. Puede ser un 20 como mucho si tenemos una olla que soporta bastante, preserva bastante el calor, o estamos en una condición más calurosa en el entorno en el que estamos. Ese será el tiempo, ¿sí? Ahí está bueno también poder dedicarse ese momento para estar presentes, ¿no? Por ahí evitar, sobre todo las primeras veces, esta cuestión de, bueno, estoy mirando el celular, contesto mensajes, como esta cuestión de que tenemos hoy en día de hacer 1000 cosas a la vez y no poder estar en el cuerpo, ¿no? Entonces, realmente tomarse ese espacio para, puede ser ponerse una música, ¿sí? O estar en un momento de silencio y relajarse, ¿no? Entonces ahí, al principio, vamos a sentir ese calor. Puede ser que al paso de los minutos se empiece a sentir esa relajación del útero, la transpiración.
En algunos casos, si hay un flujo irregular o una infección, incluso puede ser que empiece a sentirse que sale olor, ¿no? Bienvenido lo que salga, ¿no? O que salga flujo, mucosidad, o si hay algún tipo de flujo entrecortado, como pasa con la candidiasis, la vaporización va a favorecer a que ese flujo se pueda eliminar más fácilmente, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar esos 10, 15 minutos y cuando ya nos sintamos más el calor que sube, porque se empieza a enfriar el agua, entonces lo que vamos a hacer es secarnos bien toda la zona pélvica, entrepierna, genital, y lo ideal sería taparse, es decir, puede ser vestirse nuevamente o envolverse con algún pareo o manta, de manera que toda la zona del vientre y la zona lumbar quede protegida y pueda preservar el calor. Algo importante sería que después de vaporizarse, para poder como expandir el efecto de la vaporización, no digo que ir a acostarse a dormir, pero evitar un esfuerzo físico como por ejemplo no hacerlo justo antes de ir a la clase de entrenamiento de fuerza, ¿no? O de CrossFit o lo que sea, ¿no? Que tenga que ver con un ejercicio de esfuerzo. Porque obviamente que al estar todo el vientre relajado, la pelvis, todo lo que serían la musculatura de la base pélvica, entonces ponerse a hacer un esfuerzo luego muy grande, eh, digamos que es como que limitaría ese efecto de relajación, ¿sí? Entonces está bueno poder elegir un momento del día en el que sepan que van a tener luego un ratito para estar un poco más relajadas, ¿sí? Hay mujeres, por ejemplo, que suelen preferir hacerlo antes de ir a dormir, incluso a niveles más, digamos, como más allá de lo ginecológico y de nuestros órganos sexuales, la vaporización tiene efectos como conciliar mejor el sueño, descansar profundo en la noche, em, apoyar a la limpieza y al drenaje de los riñones, ¿sí? Esto puede ser que empecemos a orinar más ese día, va a generar un efecto de drenaje, va a generar también, a veces en algunos casos, un efecto de apertura emocional, ¿no? Puede traernos como hasta incluso evocar una cuestión de sanación, ¿no? De conexión con nuestro cuerpo, con nuestro útero. En algunas mujeres eso puede impactar en el vínculo o en la experiencia que tuvo en su parto o que tiene con su mamá o lo que sea, ¿no? O con sus vínculos sexuales, ¿sí? Es interesante porque también empieza como a abrirse otras cuestiones más sutiles eh, en una primera vez o puede ser al cabo de darle una continuidad, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de que no solo estamos teniendo beneficios a nivel físico, sino que también a nivel emocional, de descanso, de relajación, de conexión con el cuerpo, ¿sí? Eh, de limpieza de toxinas también a otros niveles, que es muy interesante, ¿sí? Y a Sí, de modo también un hecho, poco... perdón, de hecho sí te iba a decir eso, ¿verdad? Como también es una limpieza integral, Sí, definitivamente. En mi caso fue muy loco porque la primera vez fue muy de energía sexual, ¿verdad? Como que se despertó muchísimo y, y esa parte más emocional, ¿verdad? También como más de suavidad, porque también como que invita a la suavidad, como suaviza todo físico, también suaviza emocional y bueno, como todo, como dijiste, pueden salir y recordarse de experiencias no tan gratas, ¿verdad? Pero también al recordar y crear conciencia, pues ahí se va limpiando y tomando decisiones, ¿verdad? Elegir como que me quiero identificar con esto, quiero hacer un cambio, ¿verdad? Y esa parte de totalmente. conectar con raíces, ¿verdad? Con la parte ancestral. Esto es lo lindo también de vos que me llamó la atención desde la primera vez
que la vida nos conectó y es como todo lo que traes a la mesa, es esa parte de conexión con lo ancestral, con lo sagrado raíz, ¿verdad? Que a veces se ha olvidado. Y como vos dijiste en algún momento ahora, es como esto es de hace muchísimos años que las mujeres lo usaban siempre, solo que es en la época moderna por el corre-corre, por otros intereses económicos, se ha dejado atrás y se ha querido alejar de las mujeres. Pero al traerlo a la mesa de nuevo, conectar con las raíces, con este linaje de mujeres sabias que sabían que lo más simple eh, puede ser al final lo más poderoso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. A mí me encanta porque es esto, ¿no? Te atrae no solo simpleza, sino que también pensemos en hasta recursos económicos. O sea, ¿quién no tiene en su casa una olla y agua y un calentador? Hoy en día, bueno, simplemente para comer casi que necesitamos eso, ¿no? No te estoy hablando de ir y conseguirte las hierbas, que también podrías conseguirlas tal vez en el jardín de tu casa o en una caminata en un lugar entorno natural, sin necesidad de comprarlas, por ejemplo. Pero estamos hablando de una medicina que cualquier persona hoy, en este momento, mientras nos está escuchando, puede empezar a aplicarla, ya teniendo estos mínimos conocimientos de las contraindicaciones, por ejemplo, ¿no? Em, y es prácticamente gratis. Imagínate que un ginecólogo vas y le dices, tengo dolor menstrual, no sé qué hacer, qué me puedes dar, tal y tal, y que te diga, mira, empieza por vaporizarte. No existe, lamentablemente, hoy en día. Hoy directamente te dan anticonceptivos hormonales para tratar el dolor menstrual, aunque tú no quieras usarlos para cuidarte de un embarazo, ¿no? Como evitar un embarazo, o sea, para cualquier cosa hoy se dan anticoncepción, hormonas químicas que hacen una esterilización del cuerpo de la mujer, que impactan en la desnutrición, porque estas son cosas que no se dicen, pero las píldoras anticonceptivas roban muchísima cantidad de nutrientes que tampoco ningún ginecólogo te dice, bueno, ahora tienes que comer mejor o comer más de esto o suplementarte, ni cuando las tomas ni cuando las dejas de tomar, te lo advierten, ¿no? ¿No? Tampoco te advierten efectos como, por ejemplo, lo que hoy se está viendo cada vez más, mujeres con depresión, con baja libido, incluso las mujeres que deciden dejar de tomar las anticonceptivas es porque no tienen libido, o sea, eligieron evitar un embarazo, están bien con su pareja sexual y no tienen libido porque están tomando la píldora anticonceptiva. Es muy grave em, que esto no se aborde así, ¿no? Incluso hasta se difame, ¿no? Como pasa con lo que serían lo que hoy le llaman las medicinas alternativas, que tampoco es alternativo siquiera, porque es algo que estuvo antes de la medicina moderna que hoy tenemos, que interviene y que da fármacos, que a la vez también está bueno aclarar que no es un tratamiento que te den fármacos, o sea, que te dé una píldora anticonceptiva como tratamiento a la endometriosis, no es un tratamiento, ¿no? En realidad, eh, un tratamiento sería abordar de raíz y de manera integral, es decir, primero preguntarte qué comes, qué no comes, cómo son tus hábitos de vida, cuál es el contexto en el que te encontrás. No, o sea, a las mujeres hoy se les está dando estos tratamientos, entre comillas, farmacológicos o intervenciones, sin siquiera a veces hacer un estudio, ¿no? Sin siquiera hacer un estudio detallado de esa persona. O sea, se lo da como, yo digo, como golosina, realmente, como si fuese, no sé, un juguito que te tomás. Entonces, eso es muy grave, igual que es muy grave que hoy se le estén a las mujeres extirpando los ovarios, el útero y las trompas por un quiste o por un mioma, y antes no se haga un proceso a un abordaje integral de la salud de esa mujer, ¿sí? Porque
digamos, si una persona no viene haciendo, por ejemplo, una buena limpieza de todos los meses, en el caso de las mujeres de edad fértil, no viene comiendo bien, sus hábitos de vida no son muy buenos, se opere o no se opere, los quistes van a volver a aparecer. Y si no aparecen los quistes, aparecerá otra cosa, ¿no? Porque son tratamientos donde se interviene y donde se tocan mecanismos del cuerpo, ¿no? Y hoy se está haciendo como muy a la liviana. Y eso es muy terrible. Y el miedo, ¿no? Y la falta de herramientas y de conocimiento del propio cuerpo que tienen las mujeres hoy, está llevando a que las mujeres se sometan a intervenciones que son irreversibles, irreversibles, y hoy ya empieza a haber estudios muy pequeñitos de que los efectos, por ejemplo, que trae a los 10 años haberse sacado los ovarios, como envejecimiento precoz, obviamente menopausia prematura, ¿sí? Problemas hasta incluso mentales, ¿sí? Em, entonces, es increíble que, digamos, que se desvalorice tanto una práctica tan fácil de aplicar, que tiene evidencia de que funciona, simplemente porque tú la aplicas en tu casa y notas los efectos, ¿no? Entonces, eso ya es una evidencia. Lo que pasa es que hoy seguimos pensando que necesitamos del estudio científico o que lo diga, ¿no?, un experto en ginecología. Pero en realidad somos nosotras las que tenemos que estar comprobando. Y es interesante que haya tantas mujeres en el mundo que lo están comprobando, ¿no? Y no se hable de esto. Total, de hecho, ahí quiero agregar un poco mi experiencia más en punto y coma. Y cuando yo empecé a experimentar este proceso de vaporizaciones vaginales antes y después de menstruación, eh, me reguló los ciclos. Tenía ciclos de hasta 24 días, otros de 30 un poco más. Y empecé a hacer vapores, obviamente también en conjunto con todo lo demás, ¿verdad? Que hemos hablado. Pero los vapores, cuando empecé con ellos, fue donde me hizo como literal el ciclo después de esta primera experiencia, duró 28 días y después otros 28 días y así, ¿verdad? Entonces fue como súper loco eh, la efectividad inmediata, ¿verdad? Al siguiente ciclo. Y luego que me ha pasado también últimamente en conjunto con los caldos, porque también esa es otra que me ha ayudado mucho y que antes tenía mucho tema de premenstrual, ¿verdad? O sea, como no invalidante, como a vos tal vez, pero sí, yo me acuerdo, o sea, literal, una semana antes ya ocupaba bajar muchísimo el ritmo hasta de entrenamiento porque ya me sentía pesada, ya empezaba a inflamarme, etcétera. Y ya hace 2 ciclos, inclusive el último ciclo, fue como literal, no me di, o sea, fui al baño y me vino día 28 sin nada de aviso, ni un poquito. Yo tenía obviamente conciencia de que ese día tenía que, bueno, no tenía, pero estaba como el día 28 y, y fue como el baño y ya. Y fue riquísimo porque es que qué rico de verdad no tener nadita de dolor. No, Es y muy rico. ninguna molestia, que sea esto Sí. fluido, liviano, o sea, que en realidad es lo que debería ser, ¿no? Ujú. Hoy estamos Claro. natural, hoy, digamos, existe un montón de notas y esto en redes sociales hablando de como que es normal sentir dolor en la menstruación, ¿no? Como que es un proceso que es doloroso. No, igual que el parto, o sea, no, es doloroso porque algo en el cuerpo está desbalanceado. Puede ser un Ujú. exceso de tensión acumulada, obviamente falta de nutrientes, esa falta de relajación muscular, ¿sí?, de humectación interna del cuerpo.
sequedad incluso a nivel de tejidos. Por eso también es interesante que la humedad del vapor empieza a ablandar los tejidos y a sacar la sequedad del tejido que genera tensión. Imagínense que eso también tiene mucho que ver con la falta de nutrientes. Es como la piel, cuando la piel está seca, tira e incluso pica, duele, molesta y hay un tironeo. Imagínense esto internamente, esto también sucede internamente, ¿no? Los espasmos dolorosos del útero tienen que ver con que hay una tensión muy grande que genera espasmos, igual que sucede en el parto, y podría no suceder. Entonces estamos hablando de algo que de verdad, o sea, es muy profundo, es muy fácil de aplicar, está bien tener también las consideraciones de las contraindicaciones, pero que las mujeres ya deberían estar probándolo, ¿no? Porque son muchos los beneficios que tiene, no es una terapia, digamos, como, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es algo ni sin sentido, ni algo que, bueno, lo experimento a ver qué onda. No, o sea, es que hay evidencia, ¿sí? Y las mujeres lo han utilizado por mucho tiempo. Y bueno, hoy lo estamos recreando, ¿no? De esta manera. Y está bueno siempre tener en cuenta que aunque sea una medicina natural, bueno, hay personas que pueden ser más sensibles a sus efectos, que es importante tener ciertos protocolos, por ejemplo, lo que no hablamos por ahí, que siempre estuvimos como todo el vivo hablando de las mujeres que están en edad fértil y la menstruación, pero también acá estamos incluyendo a las mujeres que ya digamos, su ciclo se retiró, entraron en lo que llamamos la menopausia, ¿sí? Y en esas mujeres suele suceder que también empiezan a haber desbalances que son poco hablados y por los que en muchos casos se dan hormonas químicas, ¿no? Por ejemplo, mujeres que en la menopausia empiezan a tener sofocos, sequedad vaginal, baja líbido, ¿sí? Entonces, eso también lo tratamos con las vaporizaciones. Y mujeres, sí, perdón, habla, contame, No, que Moni. también quería preguntarte si las niñas, también que si podríamos comentar eso, niñas menores de edad o a partir de cuántos años, que aún Sí. o les va a llegar, y los hombres, sí, también los hombres pueden. Ujú. Por ejemplo, las niñas que les está por venir la menstruación o están en ese tiempo previo donde la mamá ya se da cuenta que empieza a haber cambios, es súper, súper nutritivo que puedan empezar a vaporizarse. Pueden hacerlo solamente con agua, por ejemplo, y empezar a vaporizarse años previos. En realidad, una niña pequeñita también podría hacerlo, como a modo puede pasar que la madre se esté vaporizando, una niña de 3 años, 4 años, si quiera probar, tampoco hay ningún problema, solo que no le vamos a poner hierba, no le vamos a hacer, digamos, como todo un protocolo con una continuidad, pero en el caso digamos, de niñas que están en esa transición a tener su menarquía, entonces ahí sí sería bueno que pueda empezar, tal vez hacerse una vez al mes, una vez que empiece a menstruar, ya cualquier mujer igual en edad fértil, mientras tenga ciclos más o menos regulares, puede empezar a vaporizarse días previos a menstruar, ¿sí? Es decir, si tenemos un ciclo, por ejemplo, de 28 días, unos 2 días antes podemos vaporizarnos, ¿no? El día 26 me hago una vaporización y otra vaporización el día 27 de mi ciclo. Luego viene la menstruación y cuando finaliza puedo hacerme otra vaporización, ¿sí? Como un poquito a modo de generalizarlo, ¿no? Entonces eso sería como una buena forma de empezar a incluir la vaporización y en el caso de una mujer que ya no menstrua, podría, por ejemplo, una mujer en menopausia, vaporizarse una vez a la semana o 2 veces a la semana, ¿sí? También como una manera de mantener el balance del útero. En el caso de los hombres, no hay tanta como información, hay poquita. Hay hombres que han practicado la vaporización, igual que hay hombres que practican un sauna. Em,
podrían hacerlo, solo que en el caso de los hombres no está como tan recomendado esto de tener tanto calor en la zona genital, ¿sí? Pero puede ser como algo un poquito más como esporádico, ¿sí? No tanto como para darle una continuidad, o podrían usarlo en el caso, por ejemplo, de una hemorroides, ¿no? Esos serían los casos. Y en el caso de mujeres, que antes iba a decir que están en lo que hoy le llaman la perimenopausia, que serían esos años antes a que se retire el ciclo, es muy importante que esas mujeres se vaporicen, porque cuando una vez que el ciclo se retira y que ya la mujer no menstrua, el útero deja de tener esa posibilidad de alguna manera de eliminar toxinas a través del sangrado menstrual. Y eso lo que puede generar es que se retengan toxinas, que el útero se tienda a secar y eso genere sequedad vaginal, los famosos sofocos, que en realidad los sofocos son una forma del cuerpo de eliminar toxinas previniendo otros problemas, ¿no? Y en general las mujeres que están en esa situación lo que quieren hacer es que les den algo para que se vayan los sofocos, pero en realidad el cuerpo está resolviendo. Entonces sería como muy importante a modo preventivo que las mujeres que están en esa perimenopausia empiecen a vaporizarse antes de que se retire el ciclo por completo y cuando están en la menopausia también. Eh, Porque eso por supuesto que va a beneficiar evitar que se generen fibromas, que se generen quistes, que se generen infecciones. Va a haber también mucho más balance de la zona pélvica y el útero, ¿no? Mucho más disfrute en las relaciones sexuales. Eso que trajiste a la mesa es sumamente importante. En mi caso, ya voy a cumplir 36 y alrededor hay muchas chicas de esta edad, hasta obviamente más, pero ya que han entrado a este proceso de los sofocos. eh, y qué importante traer esta otra herramienta, ¿verdad? De vapores vaginales para más bien ayudar a este proceso, esa transición que sea más compasiva, porque definitivamente hay mucho que todavía no se sabe, como vos dijiste, en la ciencia, pero que ya a nivel experimental de mujeres que ya lo han estado haciendo, cómo ayudan a esta transición. Definitivamente una de las, ¿verdad? Que me ha pasado, una de las chicas que en algún momento también te comenté, que ya también está en su menopausia, ¿verdad? Ya hace varios años que no, y ¿verdad? ¿Cuál es el protocolo entonces? Porque sí, es interesante como ya, ok, ya no tiene la menstruación, pero hay ciertos síntomas que ahí están apareciendo, eh, que, que es muy loco, ¿verdad? ¿Por qué y para qué? Entonces, definitivamente los vapores han ayudado mucho a este proceso también. Y como dijiste, esa conexión y reconexión con el cuerpo para que sea mucho más amoroso este proceso es sumamente fundamental, sí. Ujú. Como también por ahí que a modo también de ir cerrando y de que se puedan Sí, llevar un poquito más. eh, bueno, obviamente que, como dijimos antes de estar haciendo este encuentro, hablábamos de esto de incorporar la vaporización con agua y sal en vez de hierbas, por ejemplo, es algo que lo recomiendo mucho probar, porque bueno, hablo de usar sal natural en la vaporización, ¿sí? Echarle, digamos, sal al agua. La sal tiene un gran potencial desintoxicante del cuerpo, pero también tiene la capacidad de ablandar. Piensen en esto de no sé si en Costa Rica se llama igual, pero la nebulización, que se utiliza mucho en sí. los niños, Ujú. ¿sí? Tienen moco, tienen temas respiratorios, que se usa este agua líquido fisiológico, que sería agua con sal, ¿no? Entonces la sal lo que va a hacer es ablandar, ¿sí? Tejidos, ablandar mucosidad, va a ayudar también a desintoxicar la sangre y va a actuar muy rápido. O sea, el cuerpo absorbe. Si yo me expongo a una vaporización con agua, mi cuerpo va a tender a absorber esa sal, igual que pasa con los efectos de las hierbas. Entonces también eso podría ser una manera de empezar si no sabemos qué hierbas usar
En el caso de querer usar alguna hierba, yo recomiendo hierbas como muy suaves, como para empezar con una nada más y no mezclar un montón de hierbas. Podría ser la caléndula o podría ser el diente de león, por ejemplo, o la manzanilla. Pero sí es importante saber que cuando necesitamos abordar desequilibrios puntuales em, y balancear la salud sexual, hormonal, reproductiva de la mujer, sí es importante poder hacer estas formulaciones de hierbas, que es lo que enseño en la formación, donde vamos a atender los casos de manera personalizada, leyendo la historia de salud de la mujer, digamos, teniendo una lectura de sus ciclos, ¿no? Para eh, beneficiar a la mujer y no generar que el desbalance aumente, ¿sí? Porque hay hierbas que pueden impactar en el sentido de que pueden generar sequedad vaginal, hay hierbas que pueden generar que si una mujer ya tiene los ciclos muy acortados, empiecen a acortarse más y no queremos eso, o mujeres que tienen ciclos de 40 días o muy largos, hay hierbas que pueden generar que esos ciclos se sigan alargando. Entonces, por eso también es tan importante, digamos, en ese caso, si necesitamos, como que queremos una información mucho más detallada, ya sea como para autogestionarnos la vaporización para tratar temas propios de nuestra salud o abordarlo para otras mujeres, ahí sí es importante como tener esta información y no quedarnos como con esta cuestión de que, bueno, lo pruebo, lo experimento, me fue bien y ya está, y para todas es lo mismo, o esto que siempre insisto que pasa mucho hoy en internet y en las redes, que siempre las fotos que muestran las mujeres de su vaporización tienen todas las mismas hierbas, todos lo practican igual, no hay como un orden, una estructura, que esto es importante, ¿no? O protocolos donde entendamos un poco más en profundidad la historia de salud de la mujer para aplicarlo de manera correcta y beneficiarla y evitar, digamos, como de generar más desbalance. Pero para empezar, está bien hacerlo con agua sola o con agua y sal o con alguna de estas hierbas que conté. También tener en cuenta que no hay que hacer nunca la vaporización con aceites esenciales, porque el aceite esencial eh, es muy fuerte y puede generar irritación y mucha sequedad en la piel, ¿sí? Entonces no vamos a usar nunca aceites esenciales, tampoco vamos a usar, por ejemplo, tinturas madre, que son los extractos hidroalcohólicos. Sí, a la hora de usar plantas vamos a utilizar la planta entera, como cuando nos hacemos un té, puede ser la planta seca o la planta fresca. Es de eso, también va a depender un poco las proporciones que usemos, si usamos hierba seca o fresca. Y bueno, creo que nada más, un poco como para aclarar esto, que a veces también por internet circula mucha información y hay Sí. mujeres que dicen, ay, sí, lo hice con unas gotitas de aceite esencial y no es lo más conveniente para la zona, que es muy delicada. Las hierbas son mucho más amables cuando las usamos enteras. No solamente estamos obteniendo los aceites esenciales, sino también estamos obteniendo otras sustancias que suben al torrente sanguíneo, ¿sí? Y que traen efectos. Entonces ahí, incluso en todo lo que es la formulación herbal, vos ya sabés, porque tenés ya ese conocimiento, es que usamos hierbas, por ejemplo, hierbas que son desinfectantes, pero también usamos hierbas que son tónicas de la sangre, ¿sí? Que acompañan también a drenar la zona de los riñones. Entonces, es como también importante esto de que en algunos casos vamos a necesitar hierbas que sí favorezcan a que venga la menstruación y en otros casos a que balanceemos los ciclos y que no se sigan acortando. Entonces, eso también se empieza como a entrar en un nivel de profundidad mayor eh, con cada hierba que vamos a elegir, cómo la vamos a formular, en qué cantidades, para que también cada mujer tenga una medicina personalizada y no nos quedemos con esto de generalizar, porque obviamente que cada mujer tiene una situación de salud distinta y no está bien generalizar tampoco, ¿no? Sí, esto es un punto muy importante que trajiste a la mesa porque, claro, está como de moda, ¿verdad? Las chicas que, ay, ahora todo el tema de la vaporización, porque también están las que nunca han escuchado, pero las que
ya ahora están más bien metidas, entre comillas, porque está de moda en una parte y hay una mezcla de 10 hierbas o más en esas fórmulas. Eh, Claro. hacen unos desastres que yo dije, o sea, que he dicho como que, wow, eso sí es sumamente peligroso porque, como dijiste, hay hierbas, por ejemplo, la semenagoga, que son más bien contrarias a las que, o sea, es como realmente, o sea, se juegan la vida porque, o sea, como dijiste, hay hierbas que más bien ayudan a limpiar, o sea, a crear más sangre y más bien necesita lo contrario la mujer, ¿verdad? Entonces, Sí, es el efecto contrario que se hace. Ujú. sí, también en esto de mezclar tantas hierbas, algo que a También. veces como la idea de que si metemos más, Ujú, va a haber más efecto. Y sí. en general es al revés. En Ujú. realidad, cuantas más hierbas metamos juntas, incluso al tomar un té o al tomar un extracto herbal o hacer una vaporización, vamos a tener menos efecto porque las hierbas entre sí se neutralizan. Entonces, no tiene ningún sentido meter tantas hierbas pensando en que eso va a ser más fuerte o mejor. Y además también hay que tener en cuenta que hay mujeres, ¿sí?, que con menos medicina tienen más efecto, ¿no? Entonces, esas mujeres hay que también examinar su historia de salud porque como sucede en cualquier caso, una persona se toma un ibuprofeno y a una el ibuprofeno, no sé, 400, eh, no le hace nada y a otra, y se tiene que tomar un 600 o un 800 y a otra el ibuprofeno 400 le hace un efecto muy fuerte e inmediato. Entonces es lo mismo con las hierbas, tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que tienen efectos con muy poco, e incluso con los protocolos de vaporización, y hay otras que necesitan más, ¿sí?, para que empiece a haber efectos, ¿no? Entonces, eso también es lo que, bueno, que explico en la formación y que también tenemos que ser responsables, obviamente, a la hora de compartir esta información, porque si no, también ahí es donde caemos en esta cuestión de que se empieza a hacer como una una difamación, ¿no? Como de la vaporización, porque hay personas comunicando también de manera poco responsable. Sí, totalmente. A mí me pasa que yo, por ejemplo, soy súper sensible. Ya con un poquito puedo llegar igual de alto o profundo que la que se tomó el triple, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Y eso me pasa con plantas y con cualquier otra cosa. Así que sí, o sea, como dijiste, esa parte de diferenciar qué protocolo, si templado, suave, avanzado, qué tipo de fórmula, dependiendo de su ciclo, cuánto dura, ¿verdad? Que eso es otra, ¿verdad? Que si dura 28 menos más. Eh, es súper importante y como dijiste, tomar responsabilidad. Ahí es donde quiero también entonces traer que nos cuentes tu curso, en qué consiste, ya cómo formarse, como, ¿verdad? Ya responsablemente para también guiar a otras chicas. Contanos un poquitito más de esto. Bien, bueno, en realidad esto sería la formación que tengo disponible, que es la formación de facilitadora en terapia de vaporización pélvica y formulación herbal. Es una formación donde, digamos, inmediatamente accedes a todo el contenido y son más de 30 clases muy amenas porque son videos cortos con preguntas de autoexamen, de repaso, como para empezar a incorporar el conocimiento e ir enraizándolo, sacando dudas. Tenemos como dentro de la plataforma espacio también para hacer preguntas que yo misma las respondo. También está bueno porque se pueden ver las preguntas de otras alumnas y esta formación, en realidad, lo que explico acá es como desde el principio al fin, cómo poder acompañar o sea, a mujeres, ¿no? Como que digamos que el objetivo principal sería terminar la formación y podés empezar a acompañar mujeres con esta práctica, pero también hay mujeres que lo hacen obviamente para sí mismas porque quieren tener el conocimiento para hacer su propia gestión de las hierbas.
y que en general dan ganas de compartirlo, ¿no? Es lo que suele suceder. Entonces, cuando terminás la formación vas a tener el conocimiento para aplicar los protocolos para cada usuaria, para cada mujer, sabiendo leer su historia de salud, ¿sí? Y cómo interpretarla, ¿sí? Qué información vas a necesitar de esa clienta, de esa consultante, para poder elegir el protocolo adecuado para ella, pero también en formación te enseño a formular las hierbas de manera personalizada para que puedas darle a esa mujer lo que necesita específicamente para balancear su desequilibrio, para tratarlo, y también, por supuesto, que para las mujeres que quieren desarrollar sus propias fórmulas y venderlas, hacer de eso también un emprendimiento, un negocio, ¿no? Entonces, hay mujeres que, por ejemplo, acompañan en consultorías uno a uno a otras mujeres con esta práctica, con esta terapia, y además les preparan la formulación personalizada, o por ejemplo en mi caso yo preparo las fórmulas y tengo como fórmulas específicas que son las que enseño en la formación, que las tengo a la venta para las mujeres que no quieren por ahí hacerse la fórmula o ir a comprar cada una de las hierbas, entonces ya la tienen preparada. ¿Y qué más? Y bueno, o sea, en realidad toda la formación, cuando termina, te permite acompañar a otras mujeres, que en algunos casos puede ser integrada esta terapia con otras terapias, como yo comparto con el masaje de la matriz en la otra formación, que es poder integrar, por ejemplo, herramientas como el masaje junto con la vaporización, porque realmente los efectos se potencian, es hermoso, muy medicinal, muy curativo, y también cómo integrarlo obviamente con otras herramientas de ginecología natural o de fitoginecología, ¿sí? Y esta formación es una formación mm, pregrabada, es decir, que accedes, cuando la compras, accedes directamente a todo el material. Algo importante es que accedes de por vida, es decir, que todas las actualizaciones que yo haga en un futuro eh, las vas a tener disponible, incluso tú, Moni, porque ahora, Ujú. digamos, ahora voy a cerrar la formación a nuevas inscriptas el 22 de diciembre. Vamos a hacer una pausa para que las que estén adentro se queden adentro, y voy a sumar clases a esta formación. Entre ellas, una de las clases es cómo aplicar la vaporización en el trabajo de parto, que esto va muy bien para mujeres que acompañan a mujeres como dulas, como parteras, o como fisiatras, mujeres obstetras también, ¿no? Y también voy a dar una clase especial que es sobre cómo estructurar, ¿sí? Estos acompañamientos, ya un poquito más yéndonos a esta cuestión de cómo desarrollar una sesión, qué estructura darle, cómo empezar a darle también un orden para poder tener clientas. Cómo comunicar, que es un poco también como todo el proceso que yo vengo haciendo con Conexión Matriz, de los cambios también en la comunicación. Entonces, bueno, vamos a agregar estas clases y otras más que son muy puntuales de desequilibrios para seguir profundizando en esto, y está bueno porque todas las que estén adentro siguen teniendo este material, pueden repasarlo, pueden volver a ver los videos, ¿sí? Y siempre tener como a disposición como este material. Y algo más que también me quiero decir, que esta terapia está como muy poco desarrollada en el mundo hispano, ¿sí? En el mundo de habla inglesa hay muchas mujeres, como te decía, en Estados Unidos está lleno de centros, salones donde las mujeres van a vaporizarse, donde tienen facilitadoras que les dan las hierbas y los protocolos para atenderlas. Incluso están empezando a ver algunos especialistas en ginecología que lo empiezan a compartir en Estados Unidos y empiezan a hablar de la vaporización, que la incluyen en sus servicios. Pero en el mundo de habla hispana es como que ha quedado un poco
esta cuestión de lo New Age, digo yo, ¿no? Como que bueno, es una terapia más natural, una terapia alternativa y se lo subestima un poco. Entonces también con esta formación lo que traigo es, bueno, ponerlo en este contexto también profesional y de que es una práctica segura siempre que eh, utilicemos los protocolos y las formas correctas, ¿no? Para atender a la mujer y no quede como en algo que, bueno, es una práctica más natural y ya está. No. Es muy profunda, es realmente, bueno, maravilloso los efectos curativos que tiene. Nosotras hemos mencionado por ahí nuestra experiencia, pero bueno, las mujeres que pasan por las formaciones eh, realmente han tratado un montón de cuestiones en distintos momentos de su vida y hoy la vaporización forma parte como de un hábito de vida más para mantener el balance hormonal, que esto también nos permite llegar a ese punto de mantener la salud, que es algo importante y poco hablado hoy, para evitar tener que ir a una intervención, a los fármacos, a la consultoría con el ginecólogo una y otra vez y poder volver a apropiarse del cuerpo y de esa soberanía sobre la salud del cuerpo nuestro. Qué importante esta parte porque realmente viene siendo hasta una inversión a largo plazo, ¿verdad? Para la vida entera. Es que cuando yo les hablo de esta información a las chicas, es como, vean, ustedes ya van a tener esta información y ya, o sea, es cuestión de que ustedes la pongan en práctica de aquí a que trasciendan, básicamente, Sí, ¿verdad? exactamente. Yo digo exactamente lo mismo. Sí, Hasta el último día sí. es una práctica rica, Ujú. placentera, sanadora, vital, es hermosa, muy hermosa. Y bueno, lo lindo también de la formación, que por ahí no lo digo tanto, pero es que la formación te permite facilitar y acompañar y poder crear, ¿no? Como tu emprendimiento. Entonces también, digamos, no solamente es una inversión para la propia salud, sino que también que te permite y te prepara para que puedas empezar a desarrollar tu emprendimiento de esto o tu negocio, ya sea vendiendo, como hablábamos en su momento, o bancos de vaporización, o fórmulas herbales, o acompañamientos a mujeres, ¿no? Que me parece también muy interesante, sobre todo las mujeres que quieren independizarse económicamente o quieren tener eh, un recurso más económico o que ya también vienen acompañando mujeres con otras terapias y quieren integrarlo, ¿no? Están todas esas posibilidades también. Sí, a mí definitivamente me complementa mucho, ¿verdad? Con todo lo demás, con acompañamiento de coaching, terapias holísticas, yoga, y ha sido riquísimo, ¿verdad? Definitivamente una herramienta que calza perfecto, porque al final, como dijiste, salud, no solo física, sino hasta, bueno, y podemos irnos hasta la parte espiritual, ¿verdad? Es súper lindo y súper profundo. Y qué lindo que, bueno, ahorita vayas a complementar nueva información, ahí estaré al tanto porque me encanta definitivamente estar repasando. Ya he visto, bueno, yo soy de las que soy un poco intensa y ya vi como mínimo 2 veces todo y hay otros videos Ajá. que hasta 3, 4 veces, ¿verdad? Eso es súper importante porque es repasar, porque es mucha información, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Como ir poquito a poco, cada uno a su ritmo, pero que esté ahí para toda la vida es súper bueno y que estés incorporando más de estos temas también creo que es sumamente importante. Contanos ahora, bueno, que cerrás por un tiempito, entonces, bueno, básicamente para que aprovechen antes de que Sí, cierren. ahí. Ajá, Y bueno, en menos de un mes va a cerrar las inscripciones sí. y por varios meses, entonces ahora lo que pueden hacer si quieren conocer un poco más también del programa de la formación es entrar a la página conexionmatriz.com. No sé si tal vez tú luego la dejas por ahí para que la vean escrita y ahí pueden directamente ir a la página de formaciones donde está esta formación y todo el programa y
También pueden suscribirse a mi newsletter, a mi lista de correos, porque también ahí voy compartiendo información sobre las vaporizaciones y otras temáticas, ya que he dejado las redes sociales. Mi única vía, digamos, de comunicación con todas ustedes es el mail, así que está bueno también sumarse ahí. Y aprovechar porque también esto, la formación luego, cuando la vuelva a abrir, va a subir de precio. Entonces también, bueno, está bueno poder aprovecharla ahora, las que quieran empezar por este camino. Y, y bienvenidas. Sí, las invito definitivamente a inscribirse al boletín de Conexión Matriz con PAME. Ella nos manda información fundamental que yo siempre digo, todas las mujeres deberíamos de tener esta información desde que nacemos. ¿Cómo puede ser posible verdad, hasta muchos años después tengamos acceso a esta información cuando es fundamental como aprender a respirar, ¿verdad? Y, y esto que ya no esté en redes, bueno, a mí me inspira porque le simplifica a uno la vida y bueno, tiene un canal más directo también con las chicas, así que definitivamente, bueno, para que conozcan todas las formaciones, PAME no solamente tiene esta, también tiene, bueno, la que yo hice el año pasado, ¿verdad? De facilitadoras de la matriz y también la parte con, ¿verdad? Junto con esta viene la parte de masaje de la matriz, eh, desparasitación con plantas, ¿verdad? Rebozo, cerrada. También la parte de el Chao Gine, que también eso a mí me encanta mucho. Eso es más una membresía, tal vez no sé si quieres contarles un poquitito. Sí, también ahora está cerrada, Sí, probablemente hasta este año que vuelva a abrir o principios del año que viene. Es una membresía donde te suscribes y 2 veces al mes hacemos vivos, donde comparto clases sobre cómo tratar desequilibrios puntuales ginecológicos de manera natural, con un abordaje muy profundo, donde explico la raíz de esos desequilibrios y cómo abordarlos, ¿no? Y además tenemos vivos de consultoría en vivo, donde atiendo sesiones de socias que están dentro y quieren abordar desequilibrios. Entonces es una manera también de que si tú tienes eso mismo y estás pasando por esa misma situación, también obtienes como esos recursos. Hay un espacio muy nutritivo de intercambio y de preguntas, tanto para mujeres que digamos, quieren tener esta información también de manera autogestiva, mujeres como Moni que vienen acompañando a otras mujeres y quieren nutrirse más en profundidad también de estos abordajes. Así que es súper rico, es hermoso lo que está pasando en Chaujine. Las mujeres que no pueden estar en los vivos las ven las clases grabadas. Y también, como comentabas, esto de la formación de cuidados de la matriz, que es la formación que yo tengo, digamos, más amplia, ¿no? Donde comparto todo el conocimiento. También importante decir que para poder entrar a esa formación es un requisito tener hecha la formación de terapia de vaporización pélvica. Entonces también, si alguna la hace en este tiempo, ya va a tener parte hecha de esa próxima formación. Está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Como que es un paso sí, más. súper importante esa información, claro. Sí, qué rico, sí, porque con Chao Gines profundizar más, ¿verdad? Yo que saqué ya esa formación de cuidados de la matriz, sigo aprendiendo, sigo profundizando, porque de ahí, cada persona es diferente, vienen casos nuevos, refresca información. Así que es sumamente lindo la conexión y que quede grabado también importante porque yo soy de las que por los cambios de horarios casi que no puedo Sí. estar en vivo, pero veo todas las grabaciones y de verdad que es sumamente importante. Así que no, bueno, y la última que tienes para las chicas que están en Argentina, hierbas, ¿verdad? Hay fórmulas también ya hechas por vos, formulaciones herbales para Sí, vaporizaciones. Ujú. sí, solo que las vendo solo dentro de En Argentina. Argentina, Así sí. que si a Argentina le puede servir, ya tener su fórmula, y si no, las invito a
esto, a tomar la formación para también aprender a hacer las fórmulas para ustedes y para compartir con otras mujeres. Buenísimo, Pame. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y siempre compartir con tanto amor tu conocimiento y experiencia. Y bueno, ojalá todas las chicas que resuenen con esta información experimenten por ustedes mismas los beneficios de los vapores vaginales, que ya vieron que son muchísimos, que lo compartan con toda su red de mujeres, ¿por qué no hombres también? Porque a veces los hombres a veces animan a las mujeres a que tomen acción también y que la idea es que yo creo que esta información es fundamental que todos y todas tengamos para una mejor salud hasta de toda la comunidad del mundo entero. Así que gracias, Pame, por todo lo que haces y esperamos vernos en el Gracias. siguiente. Gracias, Moni, por invitarme nuevamente. Me encanta este espacio y todas las mujeres también que están alrededor de Kairos. Estoy, bueno, encantada de verdad de poder compartir. Así que gracias. Muchas gracias. Un besito. Nos vemos en la próxima. Bueno, un abrazo. ¡Mua! Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.